Bienvenidos audiencia que nos pueden ver por YouTube. En este momento vamos a continuar con las entrevistas, vamos a conocer otro ser humano que nos va a permitir conocerle en esta libre expresión. Como sabrán bien, el programa no cuenta con ningún formato ni ningún tiempo. Lo que queremos es que sean auténticos. El programa, el canal, se llama Puedo, soy auténtico. Y en este momento cedemos los micrófonos. Hola, mi nombre es Isabel, trabajo en la UAPJO y afortunadamente hago muchas cosas de las que me gustan. Sin embargo, me parece que en la actualidad hay algunas cosas que me estoy preguntando sobre los cambios en la tecnología, sobre los cambios en las sociedades, en las culturas. Si nos están poniendo en una perspectiva de nuevos alcances, nuevas fronteras, que no siempre son positivas y que no siempre son negativas. El día de ayer tuve una experiencia que me pareció interesante. Al irme trasladando a mi casa, la persona que conducía el taxi, yo le comenté sobre lo bonito que estaban los grafitis que se encuentran en las paredes exteriores de la universidad y lo agradable que me parecían muchos de ellos. El conductor se mostró como un poco confundido y me dijo, me preguntó acerca de, bueno, y qué es lo que se tendría que entender en esos grafitis, porque yo anteriormente le había comentado que me había gustado mucho uno en donde hay un conejo sobre las olas, y cómo él podía saber qué es lo que esos grafitis le decían, o cómo podía él entender estos grafitis, ¿no? Cuáles eran las referencias, y me pareció un poco sorprendente, pero también muy triste. Me parece que es una situación que no solamente se da en México, sino se da en el mundo. A veces necesitamos de autoridades para comprender cosas que no es necesario tener autoridades. Y entonces lo que le comenté fue que solo viera los grafitis y que lo que él entendiera eso era. Y se mostró sorprendido. Yo creo que le agradó, pero había entre eso un poco de sorpresa y escepticismo para él, toda esta situación. Y entonces le sugerí, pues un día de estos viene, puede pasar con su familia, recorriendo Avenida Universidad y ir viendo los grafitis, disfrutándolos. A algunos le gustarán, otros no. No es necesario entenderlos completamente y explicarlos racionalmente, sino guiarse por lo que estos grafitis pueden despertar en él y pueden darles a entender muchas de las cosas. Siguiendo con la plática, durante el trayecto, él me dijo, pero bueno, no entiendo si el grafiti es un arte o no es un arte. Y yo le comentaba que para mí me parecía que sí era un arte, y que lo que hacía más interesante de esta arte era precisamente que no duraba. Y le comentaba que había un tiempo de vida de esos grafitis, como hubo un tiempo de vida de los anteriores, que después pasa la pintura, vuelve a dejar los muros desnudos y nuevamente comienza un proceso de creación de los grafitis. Y coincidió exactamente en el paso, paradójicamente, en la vuelta de la ruta que estábamos siguiendo, la existencia de una serie de paredes en esa zona con grafitis, pero
muy distintos a los grafitis de la universidad, en donde pues hay una secuencia, no son necesariamente el típico graffiti de códigos, lo que él entendía por graffiti que eran sencillamente códigos de bandas. Entonces para él me agarra y me dice, pero mire, el graffiti no es arte, vea esto. Esto no es arte, insistía. Entonces le comentaba que tenían un valor, para mí tenían un valor, porque eran códigos que no entendíamos, o sea, solamente no sé, quienes los hayan hecho, los entiendan, tengan un significado, o a lo mejor no significan algo. En ese sentido me declaro ignorante, no he profundizado. Pero le decía, ustedes como taxistas tienen códigos. Y me dijo, sí, tenemos códigos. Entonces es interesante, la diferencia entre ellos y ustedes es que sus códigos los expresan de manera diferente y que en este caso estos otros ciudadanos están expresando sus códigos en las paredes. Y que esto para mí era ser una ciudad viva, una ciudad llena de lenguajes y de misterios, y una ciudad mucho más libre de lo que podríamos pensar. Es decir, estos códigos, si podemos llamarlos códigos, estos grafitis, nos hacen ver una ciudad diferente, una ciudad oculta, pero que también en un momento dado nos puede dar muchas pistas de dónde, para mí, dónde estamos. Y que es muy difícil lo que yo he observado en últimas fechas, que he pensado mucho en dos partes literarias, una de ciencia ficción, que es Matrix, y la otra que es Esperando a los bárbaros. La primera de ellas es el despertar. Veo que estamos tan llenos de normas y tan llenos de reglas que no somos capaces de pensar fuera de esos parámetros. Sencillamente pensar así es un idealismo, o te ven como si estuvieras medio loco, ¿no? Es como si estuvieran la mayor parte de la gente dormida, como si no pudiera ver más allá de lo que les dicen. Si pronuncian la palabra banda o si pronuncian la palabra graffiti es algo malo, o si pronuncian, no sé, alguien que recoge basura es un indigente, no, alguien que vive en un basurero es alguien peligroso. O sea, tan llenos de normas interiorizadas sobre lo bueno, lo malo, lo que debemos y lo que no debemos hacer, que eso nos vuelve profundamente dormidos, como en Matrix, y no podemos ver. Es muy difícil y frustrante de que no vean o no poder ver más allá. También es un proceso para uno de empezar a ver las cosas desde otra forma, de manera distinta. Me parece que no pasa nada más aquí. Me parece que es algo que puede pasar en todo el mundo. Y el otro aspecto es Esperando a los bárbaros. Siempre nos cuentan un cuento en donde hay que estar con miedo y se crea un enemigo, donde antes había sencillamente otro ciudadano. Esto siempre sucede cuando es necesario para lograr un
una finalidad política, y en realidad la gente entonces deja de pensar, y tanto en uno como en otro, tanto en estas dos obras, Esperando a los bárbaros de Coetzee como Matrix, me parece que pensar es barato, pero no hacerlo es muy caro, y es tan importante, pero implica despertar y despertar a otras realidades que no son muy agradables, pero que vale la pena el hacerlo. No sé, no tengo más que decir. Muchas gracias por la oportunidad.